Bonjour et soyez bienvenus dans une nouvelle leçon de français. Je m'appelle Chuy et aujourd'hui nous allons connaître les noms des pays. D'accord? Ça c'est la leçon 3. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me llamo Chuy y muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta para ver la lección número 3, conocer los nombres de los países. Es una lección muy sencilla, simplemente es más que nada vocabulario, pero va a haber un poco de gramática. Vamos a ir avanzando hacia esa gramática mientras más avance el video. Maintenant, nous allons imaginer que nous sommes dans les Jeux Olympiques de Tokio 2020, ¿ok? Ahora vamos a imaginar que estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, bueno, ya es 2020, pero todavía no son. Y tenemos aquí la tabla de posiciones o le classement, ¿d'accord? Y tenemos los países participantes o que quedaron en las primeras posiciones de la clasificación. Primeramente, como es casi siempre costumbre, pues tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos en français, on dit et on les prononce États-Unis, ¿ok? États-Unis, que tenemos esta E con este acento agudo, se pronuncia como una E del español, État, ¿ok? État, T se pronuncia ta, T no se pronuncia, la S tampoco. Y luego tenemos Uni, U-N-I-S. La S no se pronuncia. États-Unis es como lo diríamos, pero pasa algo con el francés que hay enlaces. Si la palabra termina con una consonante y la siguiente palabra empieza con una vocal, ¿ok? ¿Se acuerdan las vocales? Que son A, E, I, O, U y la Y, ¿d'accord? Entonces, cuando termina con una consonante y empieza con una vocal, podemos, en la mayoría de los casos, hacer un enlace de sonido. Entonces tenemos una S como consonante final, luego una U, entonces vamos a hacer aquí un enlace que sea algo parecido a su, ¿ok? Aquí hacemos un enlace. Entonces tenemos États-Unis, ¿ok? États-Unis, d'accord? Numéro 2, on a Grande-Bretagne. Grand, ça veut dire grande en español, ¿ok? Grande. Me faltaba una E. Una Grande-Bretagne. Tenemos la Gran Bretaña. Grande-Bretagne. ¿D'accord? Après, on a Chine, que viene siendo China. ¿D'accord? Après, on a Russie, con esa R de la garganta. Russie. Numéro 3, numéro 4. Numéro 5, on a Allemagne. Qu'est-ce que c'est Allemagne? Alemania, ¿ok? Cuando vemos una GN, se pronuncia ñi, como en español, ¿ok? Allemagne. Después tenemos número 6, Japón, ¿ok? Número 7, Francia. Número 8, Corée du Sud. Corée du Sud. Aquí esta E se pronuncia como la del español, Corée. Y esta E no se pronuncia, simplemente es para indicar que es femenino, vaya. Corée du Sud. Après on a Italie, ¿ok? Italia. Aquí pues, le falta el verde, pues ahí le puse que es el color verde. Ya tengo marcadores de esos. Italie. Número 10, on a Pays-Bas. ¿Saben qué significa Pays-Bas en español? Pays es país o países. Bas es bajo o bajos, depende. Entonces Pays-Bas se traduce a Países Bajos. Aquí en México lo conocemos como Holanda, ¿ok? El país de Holanda. Pays-Bas. Après, on a numéro 11, Hongría, ¿ok? Hongrie. También aquí me faltaba el verde. Après, nous avons Brésil, dans le numéro 12, en el número 12, ¿ok? Brésil. Numéro 13, España. Pues también nos falta el amarillo, aquí pues el verde y el amarillo, no todos los colores, perdón. ¿Ok? España. Après on a Kenia, ¿ok? Kenia, numéro 14. Numéro 15, Jamaïque, que es Jamaica. Numéro 16, ça c'était le numéro 15. Numéro 16, Croatie, ¿ok? Cuando veamos una TI en francés, se va a pronunciar como sí, ¿ok? Que es Croatie.
Número 17, Cuba. Cuba. Como en español, pero una entonación diferente. No es Cuba, es Cuba. Cuba. ¿Ok? Número 18, finalement. Número 18, finalmente. Canadá. Canadá. ¿Ok? Muy simple la pronunciación. Canadá. ¿D'accord? Entonces vamos a repasar unas más. États-Unis. Acuérdense el enlace. États-Unis. Grande-Bretagne. Aquí también hay una GN. Grande-Bretagne. Chine. Chine. ¿Ok? La E no se pronuncia. ¿Ok? Esta no se pronuncia. Rusia. ¿Ok? La E tampoco se pronuncia aquí. Rusia. ¿Ok? La R desde la garganta. Alemania. Alemania. ¿Ok? Esta E no se pronuncia. Si escuchan como una E al final de Alemania, Alemania no es la E, esta de al final, es simplemente la pronunciación de la que al final suena como una pequeña E. ¿Ok? Alemania. Luego tenemos Japón. Japón. ¿Ok? Ya. Ok, ya. Acuérdense que la J aquí tiene un sonido de Y o doble L del español. Ya. Pon. Pon. La E no se pronuncia, ¿ok? No se pronuncia la N. Japón. Japón. ¿Ok? Après on a France. France. Aquí es France. ¿Ok? FR. France. Desde la garganta. France. France. ¿Ok? Aquí esto produce un sonido S. Como el español. France. Après on a Corée du Sud. ¿Ok? Corée. Nada más se pronuncia esta primera parte. La E no se pronuncia. ¿Ok? Corée. Cuando vemos una E con un acento agudo. ¿Ok? Un accent aigu. Se pronuncia E. Corée du. Del. Sud. Sur. ¿D'accord? Italie. Es muy simple, la verdad. Italie. La E no se pronuncia. Italie. Luego tenemos Pays-Bas. Países Bajos. Pays-Bas. Cuando vean una AY, se va a pronunciar. Una primera parte se va a pronunciar E. ¿Ok? Y luego va a haber una I. Después vamos a ver cómo es eso. Cuando avanzamos con las combinaciones de vocales, qué sonidos producen. Pero esta se pronuncia Pays. Pays. La S no se pronuncia ba. Luego tenemos Hongrie. Hongrie. La H no se pronuncia. Hongrie. ¿Ok? La E no se pronuncia. Hongrie. Número 2, Brasil. D'accord, Brasil. ¿Ok? Aquí sí se pronuncia todo. Brasil. Brasil. Número 3, España. España. ¿Ok? Aquí es una E. España. ¿Ok? GN. Lo vamos otra vez como nuestra ñ. España. Y esta E no se pronuncia. Après on a Kenia. Kenia. ¿Ok? Número 15, Jamaïque. Jamaïque. ¿Ok? Jamaïque. ¿Ok? Digamos que es una completa. Jamaïque. Cuando veamos K-U-E al final de una palabra se pronuncia ¿ok? Desde la garganta. Jamaïque. Après on a Croatie. ¿Ok? Luego sí, esta, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, esta no se pronuncia. Croatie. Acuérdense, cuando vemos una T-I se pronuncia sí. Croatie. Cuba, no hay ningún problema. Y finalmente, Canadá. Canadá. Tampoco hay ningún problema la pronunciación. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los nombres únicos de los países o las banderas. ¿De acuerdo? Ce sont les noms des pays, ¿ok? O les noms des drapeaux, ¿ok? Son los nombres de los países o los nombres de las banderas. Cuando las vean, pues ya saben qué país va a ser. Pero ahora vamos a avanzar un poco más a la gramática. ¿De acuerdo? Vamos a ver los artículos que se deben utilizar con estos países, con estos países en francés. Así como en México, podemos decir es el México, o Estados Unidos son los Estados Unidos, ¿ok? O la Francia en español. También en francés debe utilizarse de la misma manera y en francés es mucho más cabrón. O sea, sí tienen que ir casi siempre, la mayoría de los casos, pegado lo que es en un artículo con el país. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un momento más.